Hola, ¿qué tal? Es jueves 12 de agosto, comenzamos Atlántico Noticias y lo hacemos con el estudio que ha anunciado la Organización Mundial de la Salud que está haciendo a 3 nuevos tratamientos contra el virus de la COVID-19. El objetivo es explorar opciones diferentes a la vacuna, noticia que llega cuando Sanidad ya ha autorizado el primer ensayo clínico de la vacuna española de la compañía IPRA. Decenas de voluntarios recibirán 2 dosis de la muestra muy pronto. Desde el inicio de la pandemia, el mundo registra 204,4 millones de casos de COVID-19 acumulados. Esperanzas que podrían suponer el impulso para acabar con los contagios y las víctimas mortales que sigue dejando el coronavirus, mientras en España se confirma la buena evolución de la quinta ola. Miguel, por segundo día consecutivo, baja la ocupación de las UCI. Muy lentamente, pero las unidades de críticos de nuestro país bajan por segundo día consecutivo y rozan el 21% con pacientes COVID. Misma tendencia sigue la incidencia acumulada que rozan los 500 casos por 100.000 habitantes. Si sigue esta misma tendencia de los últimos días, mañana España podría salir del riesgo extremo de transmisibilidad según el semáforo de la Unión Europea. Por cierto, noticia de última hora, tanto La Gomera como La Palma bajarán de nivel debido a que han mejorado sus datos epidemiológicos. Y les contaremos también en Atlántico Noticias cómo en Chile se ha empezado a inocular la tercera dosis frente al coronavirus a los mayores de 55 años. Es el primer país de Sudamérica en hacerlo. Miles de personas dieron el ejemplo y fueron a vacunarse, ocasionando largas colas. Y este que van a ver ahora es un robot hecho con materiales electrónicos domésticos. Ollas, sartenes y pantallas de televisión lo han creado para ayudar a los pacientes que tienen que aislarse en sus casas tras ser afectados por la COVID-19. Curiosamente se llama Delta y es controlado de forma remota. Ha sido creado en Indonesia, un país donde los casos han aumentado en el último mes. Y también les contaremos cómo la afluencia de migrantes en la frontera con Bielorrusia ha provocado que Letonia declare el estado de emergencia. El país ha autorizado a los guardias fronterizos, las Fuerzas Armadas y la policía a utilizar la fuerza física para devolver a los migrantes al país del que proceden. Y este verano se están produciendo no solo incendios, sino también lluvias torrenciales en un buen número de países. Estas catástrofes se han cobrado vidas humanas, están causando además importantes pérdidas y las imágenes que nos dejan son dramáticas. Elena Falcón. Lluvias torrenciales, inundaciones e incendios forestales son los protagonistas en buena parte del mundo. Ya se ha producido un número considerable de fallecimientos y personas desaparecidas en países como Argelia, la India o Italia. La población está sumida en la angustia y la desesperación y siente cómo la catástrofe se lo está haciendo perder todo. Arrancamos Atlántico Noticias con los datos de la pandemia en España. Los últimos publicados por el Ministerio confirman el control de la quinta ola. Miguel, después de semanas en ascensos, varios son los indicadores que comienzan a descender. Sí, el que más preocupa es la presión hospitalaria. Las unidades de críticos siguen bajando por segundo día consecutivo y roza el 21% con pacientes COVID. También lo hace la incidencia acumulada, que en algo más de una semana ha perdido 200 casos y roza los 500 casos por 100.000 habitantes. Si sigue esta misma tendencia de los últimos días, España podría salir del riesgo extremo de transmisibilidad según el semáforo de la Unión Europea. También el Ministerio de Sanidad ha notificado en la última jornada algo más de 17.000 nuevas infecciones y 93 fallecidos. Y por cierto, noticia de última hora, tanto La Gomera como La Palma bajarán de nivel. El resto de islas seguirán igual una semana más porque no mejoran sus datos epidemiológicos. En España, cerca del 61% de la población ya tiene la pauta completa y un 71% al menos una dosis. Nos acercamos al objetivo del 70% de la población diana inmunizada, Miguel, antes de finalizar agosto, y muy pronto podríamos contar con otra fórmula española que supondría un nuevo impulso para el control de los contagios.
Sí, se trata de una vacuna desarrollada por la farmacéutica española Hydra y se realizará un estudio en las próximas semanas en diferentes hospitales repartidos en todo el panorama nacional. Se buscará voluntarios de entre 18 a 39 años. A un grupo de estos voluntarios se le inoculará la vacuna de Hydra y al otro se inoculará una de las 4 vacunas ya aprobadas y utilizadas dentro de la población. Por cierto, la farmacéutica y también la ministra de Ciencia española ha asegurado que será una de las mejores fórmulas para luchar contra la COVID-19 y estará adaptada a todas las variantes que puedan surgir del virus. La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios ha autorizado este miércoles el primer ensayo clínico en personas de una vacuna española frente a la COVID-19, la vacuna PHH-1V de los laboratorios IPRA. Precisamente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó estos laboratorios en Amer, en Girona, en abril pasado y hoy ya es una realidad que se plasmará con un primer ensayo en el que participarán decenas de voluntarios de entre 18 y 39 años que recibirán 2 dosis de la vacuna separadas por un periodo de 21 días. La Agencia Española del Medicamento iniciará el proceso de selección de los voluntarios que cumplan con los criterios de inclusión especificados en el protocolo lo antes posible. Se trata de ensayos imprescindibles para garantizar la calidad, seguridad y eficacia de las vacunas y conlleva la monitorización estrecha de los voluntarios y una identificación de todos los casos de acontecimientos adversos y de infección por COVID que se vayan produciendo. Esta vacuna está basada en 2 proteínas recombinantes capaces de generar una respuesta inmunológica frente al virus. Y la Organización Mundial de la Salud ha aprobado un ensayo clínico con 3 fármacos para curar a la COVID-19. Son 3 medicamentos ya utilizados en otro tipo de enfermedades. Se realizarán en 600 hospitales repartidos en todo el mundo, en 52 países. La Organización Mundial de la Salud había hecho este tipo de ensayo en otro tipo de medicamentos, pero había tenido resultados poco efectivos y casi nulos. Nos complace anunciar la próxima fase del ensayo solidario, llamado Solidarity Plus. Probará 3 medicamentos: artesunate, un tratamiento para la malaria severa, imatinib, un medicamento para ciertos cánceres, e infliximab, un tratamiento para trastornos del sistema inmunológico como la enfermedad de Crohn. El aumento de casos positivos en Cuba ha provocado que las autoridades tengan que recuperar a cientos de médicos que trabajan en el extranjero y ha reconvertido hoteles en centros de aislamiento y hospitales para combatir los efectos de la pandemia. El promedio de casos a la semana se ha multiplicado por 8 en los últimos 2 meses. A los efectos de la pandemia se le suma una de las peores crisis económicas del país en décadas, con escasez de medicamentos. Y en Chile ya han comenzado a inocular la tercera dosis de refuerzo frente al coronavirus. Eso sí, los primeros en recibirla han sido las personas mayores de 55 años. Chile es el primer país de Sudamérica en hacerlo. Este miércoles miles de personas dieron el ejemplo y fueron rápidamente a vacunarse, ocasionando largas colas. El gobierno chileno indicó que se han completado los esquemas de vacunación del 82,44% de la población. Las bajas temperaturas de este miércoles no fueron una excusa para que Miguel, de 92 años, y su esposa Beth, de 86, llegaran muy temprano para recibir su dosis de refuerzo. Este matrimonio fue de los primeros en vacunarse en el país a principios de febrero y ahora repitió dicha marca. Sí, siempre hemos pensado que si en todas partes se hace, ¿por qué nosotros no vamos a hacer lo mismo? Hay gente que se rehúsa a hacerlo, pero después se enferman, entonces se arrepienten. Como Miguel y Beth, miles de otros adultos mayores más dejaron la vara alta en esta pandemia. Con nota 7 se van quienes madrugaron y soportaron largas filas para cumplir con su deber, ser vacunados por tercera vez. No, a nosotros nos gusta tempranito siempre para cumplir. No, segura. Aunque me pongan una de cloro. Felizmente tengo unos hijos que me acompañan y se pelearon quién me acompañaba hoy día. El ministro también aclaró lo que ocurrirá con quienes tengan antecedentes de enfermedades trombóticas, quienes tendrán que presentar un documento que acredite dicho cuadro, para así ser vacunados con Sinovac o Pfizer. Por su parte, el presidente Piñera aprovechó de hacer un llamado a los rezagados. También es verdad que nos quedan 1.800.000 rezagados. Y yo les quiero decir de una vez por todas, ¿cómo pueden ser tan porfiados? Ir con tiempo e idealmente acompañados ante la eventualidad de los hasta ahora escasos efectos secundarios.
Y en el otro lado del mundo, en Indonesia, se ha ideado un robot para proporcionar alimentos a los pacientes que daban positivo por COVID. Delta Robot se maneja con control remoto y permite atender a los enfermeros sin riesgo de contagio. Ante el elevado número de dispositivos propiciados por la variante Delta, su creador decidió convertir un robot dedicado a la desinfección de espacios públicos en una herramienta de ayuda para las personas que permanecen aisladas. Y continúa la campaña de vacunación aquí en España. Varias son las regiones que han abierto los puntos de inmunización sin cita previa. Baleares anima a sus ciudadanos a acudir a los centros abiertos en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. En solo una mañana, cientos de ciudadanos se acercaron para recibir la vacuna. Solo en Mallorca se han inoculado más de 1000 dosis. A la población mayor de 16 años aún tendrán que solicitar cita para recibir el suero contra la COVID-19. Y 9 usuarios de una residencia de mayores del municipio de Pedroche, en Córdoba, han fallecido en los últimos días tras contagiarse con COVID-19. Hay un total de 75 residentes contagiados de las 147 plazas de las que se dispone en este centro privado, un centenar de ellas concentradas con la Junta de Andalucía. Además, 9 trabajadores de la residencia también se han infectado. Todo parece indicar que alguno se contagió a finales de julio en un brote social entre gente joven. Ya el Ministerio de Sanidad no va a obligar a los trabajadores de las residencias de mayores a estar vacunados y valora que estos trabajadores sean reubicados de puesto y funciones, y de no poderse, pues se les obligará al menos a hacerse 2 PCR semanales. El Círculo Empresarial de Atención a las Personas, una de las patronales del sector de la dependencia, considera insuficiente y poco valiente esta medida. Además, aseguran que el 98% de los trabajadores realizan una atención directa, por lo que el contacto es fundamental. Es una lástima que no hayan sido valientes y que hayan dicho que lo que hay que hacer es obligar a vacunar tanto en residencias como en atención domiciliaria. Nos dedicamos a atender a personas mayores, necesitamos estar con ellos, darles de comer, y por lo tanto la distancia, lo hemos explicado muchas veces, la distancia es imposible no mantenerla. Lo cierto es que los fallecidos por COVID-19 en las residencias de mayores han aumentado casi el doble que la semana anterior, según la última actualización de datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Y también se incrementa el número de contagios. Vamos a hablar hoy en Atlántico Noticias con Javier Alonso, es vicepresidente de la Sociedad Canaria de Geriatría y Gerontología. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Malas noticias. ¿A qué cree que se debe este incremento de casos, tanto de contagiados como de fallecidos? Hombre, el incremento de casos hemos ido observando que se acompaña también y va de forma sincrónica con el incremento de la incidencia acumulada a nivel nacional y también a nivel de Canarias. Es verdad que también estamos viendo pues una predominancia de una nueva variante, bueno, de la variante Delta a nivel de Canarias, en cerca del 80% de los casos es lo que estamos aislando, y evidentemente nuestros mayores no están exentos de ese riesgo. ¿Qué le parece esa decisión del gobierno de no vacunar a todos, de no obligar a que se vacunen a todos los trabajadores que están en residencias de mayores? Hombre, creo que es una decisión bastante compleja, porque no creo que sea legal obligar a todo el mundo. Sí que es verdad que la responsabilidad de los sanitarios tiene que ir en la línea de protegernos y sobre todo abogar un poco que en la inmensa mayoría de los casos lo estamos haciendo, y estos casos aislados que estamos viendo de personal que tiene ese contacto estrecho con estas personas mayores vulnerables, pues exige que haya aún más responsabilidad y concienciación a la población. En muchos casos hay miedo, hay todavía dudas, hay a veces condiciones médicas que explican esa no vacunación, pero yo creo que en cualquier caso es importante que estas personas que están en contacto directo con mayores frágiles, vulnerables y personas que tienen ya un estado inmunológico un poco más justo, pues que estén también protegidas, porque somos el foco muchas veces de los brotes y de las infecciones y reinfecciones en las residencias. Es el mismo caso que puede pasar con los propios familiares que acuden a visitarles, incluso aquí en Canarias, aunque estemos en nivel 3 y 4, se les permite acceder a estas instalaciones. ¿Cuál es el protocolo que se sigue con los familiares que acuden? Porque ahí pueden ser el origen de muchas infecciones.
Sí, a ver, en el último documento, la última actualización, precisamente se habla de esto mismo, de seguir con las medidas que veníamos haciendo hasta ahora en cuanto a la distancia de seguridad, la higiene de manos, el control de temperatura, estar muy pendientes del uso de la mascarilla en espacios abiertos, con las medidas de protección que veníamos haciendo. De hecho, en este último documento, el Ministerio reconoce que bueno, los mayores han tenido esa resiliencia de mantenerse y de sobrellevar el aislamiento tan estricto al que los hemos sometido, y además que esto tiene también unas connotaciones a nivel físico y a nivel mental en su propia salud. Entonces, bueno, partimos de ese reconocimiento y seguimos insistiendo en la importancia de que todas esas visitas sean bajo unas estrictas medidas de seguridad, con el fin de protegerlos a ellos mismos, porque estamos viendo que esa incidencia acumulada que va aumentando también se está trasladando al entorno residencial. Ahora también se pide un estudio inmunológico para conocer qué tipo de inmunidad, qué eficacia han tenido las vacunas. Ellos fueron los primeros en recibirlas para ver si se inocula esa tercera dosis. ¿Le parece correcto? Sí, a ver, yo creo que un punto de inflexión clave fue cuando completamos la pauta de vacunación en los mayores en las residencias. Ahí vimos que había un cambio drástico en cuanto al número de casos nuevos que había. Pero bueno, no debemos olvidar un concepto que a nivel de geriatría tenemos muy claro, que es lo que se llama la inmunosenescencia. Esto es una situación donde a lo largo del envejecimiento nuestro sistema inmunitario también se ve afectado, con lo cual la posible creación de anticuerpos y de protección frente al virus tras la vacuna vemos que va disminuyendo a lo largo del tiempo. Si esto le unimos que estamos hablando de personas muy frágiles, personas pluripatológicas con múltiples condiciones crónicas que hacen que su propio sistema inmunitario también sea más deficitario, evidentemente nos pone en una situación en donde hay que priorizar, y nosotros creemos que es muy importante priorizar a esta población en cuanto a esa tercera vacunación, si llegara el caso y los técnicos y los expertos al respecto la recomendaran. Pues estaremos muy pendientes. Javier Alonso, vicepresidente de la Asociación de Canaria de Geriatría. Gracias por atendernos. Un placer, saludos. Y las inundaciones están sucediendo en lugares como Turquía, India o Corea del Norte. Las imágenes que van a ver recorren el mundo y son muy impactantes, con fallecimientos, desapariciones de personas, desplazamientos de tierra, lluvias torrenciales y el agua engullendo todo lo que encuentra a su paso. Elena Falcón. Así es, Eva, las lluvias en Turquía han provocado víctimas mortales y personas desaparecidas. Incluso algunos supervivientes tuvieron que ser rescatados en helicópteros porque habían quedado atrapados en los techos de sus casas, y los testigos relatan cómo las precipitaciones repentinas lo anegaron todo en cuestión de minutos. Otra estampa similar se ha producido en la India, donde las calles se han quedado convertidas en auténticos ríos y la población está ahora teniendo serios problemas para abastecerse de comida y sobre todo de agua potable. Y en Corea del Norte también se desbordaron los ríos y hubo que proceder a la evacuación de miles de personas. Todo ello sucede, como bien indicabas, con el agua arrasándolo todo lo que encuentra a su paso y ante la desesperación de la ciudadanía. El agua se abre paso en el norte de Turquía, sucediendo al fuego de los incendios de las pasadas 2 semanas. Una inesperada lluvia torrencial inundó la ciudad de Kastamonu, a 70 kilómetros de la costa, arrastrando coches y escombros de manera dantesca. Se vio afectada la central hidroeléctrica debido al elevado nivel de agua, lo que complica aún más las labores de rescate de los ciudadanos atrapados en sus hogares o desaparecidos. Son ya 4 las víctimas mortales, 13 en paradero desconocido. Imagen parecida de desesperación y falta de recursos se vive en Prayagraj, al norte de la India, donde el agua sumerge las viviendas e inunda las calles, hasta el punto de tener que navegarlas en pequeñas embarcaciones para poder ayudar a los afectados. La situación es de máxima urgencia ante la escasez de comida y sobre todo la ausencia de agua potable para beber. Hemos salido a ayudar con los barcos, pero no llega el alimento de las autoridades. A la gente que sale le damos pan y leche, pero no hay agua para beber ni cocinar. Hacia el este del país, en Patna, también se viven inundaciones graves por las excesivas lluvias. El agua ha sobrepasado el nivel de las chozas y obliga a improvisar refugios. Las precipitaciones en las regiones costeras del este de Corea del Norte desbordan también los ríos y amenazan severamente el mantenimiento de los cultivos, lo que ha provocado más de 5.000 evacuaciones en las zonas rurales. Lluvia es precisamente lo que necesitan algunos países a causa del fuego, como por ejemplo Italia,
que está ardiendo en el sur y ya se ha producido el fallecimiento de un hombre en Calabria. También ocurre lo mismo en Grecia, donde está habiendo incendios forestales que se combaten por tierra y aire. Pero es especialmente preocupante la situación en Argelia, donde ha habido al menos 65 fallecimientos a causa de los incendios que están asolando el campo. Todo ello se acompaña de unas temperaturas y olas de calor récords. Gracias, Elena. Y vamos a ver ahora una recopilación de las increíbles imágenes que nos siguen dejando estos incendios alrededor del planeta. Bueno, y como cada jueves vamos a hablar ahora de toda la actualidad de Estados Unidos y para ello saludamos a la periodista María Rosman. María, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Empezamos hablando de la pandemia. Continúan creciendo los casos y ese llamamiento intenso hacia la vacunación de la población. De hecho, en California se convierte el primer estado en ordenar a los profesores a estar vacunados. Vamos a escuchar primero cómo lo hacía público el gobernador de la ciudad. Exigir que todo nuestro personal, no solo los maestros, el personal acreditado, los paraeducadores, conductores de autobuses, personas que son fundamentales para el ecosistema escolar, envíen una verificación de vacunación y que se sometan a pruebas semanales. Vacunados o al menos tener una prueba COVID negativa, María. Es que efectivamente los casos están creciendo no solamente a raíz de la variante Delta y sobre todo entre las personas no vacunadas, sino que además hay que entender que las clases en Estados Unidos normalmente empiezan a mediados de agosto, ahora es la vuelta al cole y estamos viendo que los hospitales infantiles están viendo un aumento de casos de niños con COVID increíbles. Entonces, esta medida del gobernador de California, Newsom, pues va acorde con la situación que está viviendo el país. Y de hecho, en los estados, Eva, en los que se está viendo un incremento mayor de casos son precisamente los estados del sur, donde la gente no se ha querido vacunar. Está empezando a cambiar un poco esa mentalidad y estamos viendo que el incremento de vacunaciones está empezando otra vez a aumentar, incluso a 500.000 nuevas inoculaciones cada día, ¿no? Sí, los casos continúan creciendo, pero también las hospitalizaciones, eso es lo más preocupante, no han sido tan altas desde febrero. En estos momentos hay más de 66 estadounidenses que han sido ingresados ya en las últimas horas. Sí, más de 66.000. Es que estamos hablando de, por ejemplo, en el estado de Texas ahora mismo prácticamente no hay ninguna cama UCI disponible y el gobernador Abbott ha dicho que no es obligatorio el uso de mascarillas todavía en estas circunstancias, incluso cuando han tenido que montar otra vez estas carpas por fuera de algunos hospitales en Houston y están pidiendo la ayuda de enfermeros, de médicos que vengan de otros estados para ayudar con esta situación que están viviendo. Y luego tienes, por ejemplo, el estado de Florida, donde también tienen tantísimos casos y el gobernador DeSantis, de hecho, castiga a los profesores, a los presidentes, allí se llama interintendentes, de las escuelas, de los distritos escolares, que obliguen al uso de la mascarilla, se les va a suspender de sueldo. Increíble lo que está pasando. Estamos viendo dos situaciones muy diferentes en el país, en el que la vacuna sigue siendo una cuestión política y el tema del COVID sigue estando muy también de esta manera polarizado, ¿no? Estaremos pendientes sobre todo, como anuncias, con esa vuelta al cole. Vamos a ver qué dan de sí las próximas semanas, pero en clave económica y actualidad también, el Senado de Estados Unidos ha aprobado el plan de infraestructuras de Joe Biden por 1,2 billones de dólares. Van a ir destinados a obras públicas y supone la mayor inyección dedicada a estos proyectos en los últimos 10 años. Sí, precisamente este es uno de los primeros éxitos que se puede apuntar en la lista el presidente Biden, algo en lo que no tuvo éxito ni el presidente Obama ni el presidente Trump en su momento, porque no consiguieron que se aprobara un plan de infraestructura tan necesario en el país, el que ya se sabía que hacía falta porque los puentes, carreteras, muchos están cayendo porque no se ha hecho ningún mantenimiento desde hace muchísimo tiempo. Entonces, es un éxito para el presidente Biden que se haya aprobado esta medida y que se vaya a dedicar este dinero a estos puestos de trabajo que
se van realmente a formar, sobre todo con todas las personas que en algún momento perdieron sus trabajos en las fábricas, van a ver una oportunidad de volver al mundo laboral, así que en ese sentido es un éxito. Y luego, por otra parte, está el otro tema, que es el de infraestructura humana, se llama así, que son 3,5 billones y medio de dólares, que ha sido aprobado por un margen muy estrecho en el Senado, que ahora tiene que pasar al Congreso en general y que probablemente vamos a ver muchos meses antes de que suceda, pero que es un cambio muy importante en la política estadounidense, porque son programas que van a estar dedicados a programas socialistas realmente, que son la ayuda para que los niños puedan ir al colegio, los niños de preescolar de forma gratuita, también que existan 2 años de Community College, que es de universidad, también gratis, y luego también para el tema de medio ambiente, ¿no? Son pasos muy importantes, veremos lo que ocurre, pero en principio es una victoria para el presidente Biden. Pasos importantes para el país, y también otro paso que se ha dado esta semana importante es el que ha dado el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Anunció este martes que renunciaba finalmente tras las acusaciones de acoso sexual en su contra, presentadas por 11 mujeres y recogidas en un informe elaborado por la Fiscalía General del Estado. Sí, por mucho que había dicho el gobernador que no iba a dimitir, finalmente las presiones han terminado por hacer que tire la toalla y realmente pues renuncie. Tiene hasta el 24 de agosto en su puesto, y a partir de ahí pues las riendas las tomará la vicegobernadora, que se convertirá de forma histórica en la primera mujer gobernadora del estado de Nueva York. La presión ha sido importantísima desde el presidente Biden al mismo partido, que le ha dicho que bajo la luz de todas estas acusaciones, lo mejor que podía hacer en estos momentos definitivamente es retirarse de su puesto, y veremos que, aparte de perder su puesto de trabajo en ese sentido, pues también va a tener que enfrentar otros problemas legales importantes, no solamente por el acoso a estas mujeres, sino también por algunas instancias de abuso de poder que también están en el informe, así como problemas con no haber dado a conocer algunas de las cifras importantísimas de fallecimientos de personas de la tercera edad en residencias por COVID. María, si te parece, vamos a escuchar cuáles fueron las primeras palabras de la sucesora al frente ahora de Nueva York. El gobernador Cuomo ayer y me prometió su total apoyo para una transición sin problemas, y le agradecí su servicio a nuestro Estado. Con respecto a su decisión de renunciar, creo que es apropiado y en el mejor interés del Estado de Nueva York. Y al final de los 14 días espero volver a un lugar como este para asegurarnos de que estamos preparados para hacer frente a todos los desafíos que enfrentamos. Bueno, vamos a seguir con otros temas, estaremos pendientes de esos cambios, porque otro de los asuntos a nivel mundial que preocupa mucho es la situación de Afganistán. Hemos visto cómo la salida de las tropas estadounidenses ha provocado la escalada de la violencia en el país. Los talibanes tienen ya el control de 10 ciudades en menos de una semana, María. Así es. Bueno, esta es otra de las cuestiones que tanto Obama como Trump quisieron en su momento, era retirar todas las tropas. Biden es finalmente quien lo hizo, y sin embargo esto también, al mismo tiempo que es un punto a su favor, es un punto muy delicado en su contra, porque estamos viendo hasta cierto punto también ha sorprendido la reacción del talibán, que ha sido mucho más virulenta de lo que pensaban, haciéndose pues con estos 10 bastiones importantes, y posiblemente en menos de 90 días también tomarán Kabul, la capital, ¿no? Muy preocupante. Biden dijo que no se arrepiente de la decisión de haber sacado las tropas y que Afganistán tiene que luchar por su propio país, pero claro, estamos viendo que es una situación en la que muchísimas personas van a perder la vida, y en especial los derechos humanos y los derechos de muchísimas mujeres se van a ver afectados con este grupo de extremistas radicales, brutales y peligrosísimos que se están haciendo con el país nuevamente. Que podría crear una nueva crisis humanitaria. Seguimos con otros asuntos que siguen preocupando. Lo contábamos hace solo unos minutos en Atlántico Noticias. El avance sin control del fuego, miles de desplazados ya por el incendio de Dixie, es el segundo incendio más grande de la historia del país. Son 198.000 hectáreas desde que comenzó hace un mes. ¿Cuál es la situación según los expertos? Porque dicen que puede continuar con olas de calor. Es que estamos todavía en agosto, ahora es cuando realmente empieza la temporada más fuerte de incendios, y sin embargo este incendio que empezó a mediados de julio todavía no se ha contenido sino un 21%, creo que es. Hay 6.000 bomberos que están trabajando en la zona. Las labores de intentar desde el aire sofocar el incendio son muy complicadas porque las condiciones con el humo no lo permiten. Querían ver si en estos días consiguen un pequeño descanso y poder utilizar los hidroaviones, pero está muy complicado por esa cuestión.
El humo está llegando a muchos otros estados de la zona de la región montañosa, de las montañas rocosas, como puede ser Colorado, en fin, que están viendo también un incremento importante de smog en esa área, y todo esto pues ya lo han anunciado muchísimas veces, es consecuencia del cambio climático que estamos viendo, temperaturas cada vez más altas, el suelo está muy seco, los árboles prácticamente en este momento son los que nos han quemado, son leña, porque están tan secos que van a inmediatamente prenderse, y es una situación muy difícil, muy complicada, que no sabemos dónde terminará, ¿no? Con casi 1000 estructuras, 1000 edificios ya quemados, y sigue esto. Pues María, gracias por atendernos como cada jueves, y nos emplazamos al jueves de la próxima semana para seguir viendo toda la actualidad que recorre por Estados Unidos. Muchísimas gracias a ustedes, hasta la semana que viene. Bueno, y nosotros ahora cambiamos de asunto, vamos a hablarles de migración porque continúa la crisis migratoria en la frontera de Bielorrusia con Letonia. El país báltico ha comenzado a rechazar a los migrantes tras imponer el estado de emergencia en el país. La ministra del Interior, que ha visitado la zona, ha asegurado que ningún migrante ha sido detenido y que se habían sido devueltos unos 50 ya a la frontera. Letonia, Lituania y Polonia acusan al presidente de Bielorrusia de convertir a estos ciudadanos en armas contra la Unión Europea. Y en Colombia, miles de migrantes denuncian que se encuentran atrapados por el cierre de fronteras para controlar la pandemia. En Necoclí, una pequeña ciudad turística, buscan poder coger algún medio de transporte que los lleve hasta Panamá y así poder continuar su viaje a Estados Unidos. En muchas ocasiones caen en manos de grupos de tráfico de personas. Antes de la pandemia pasaban por esta zona más de 30.000 migrantes y este año, solo en agosto, ya han cruzado más de 25.000 según el gobierno colombiano. Las autoridades intentan ofrecer ayuda humanitaria, pero asegura que se han visto desbordados. Y de vuelta a las islas, ya están en Gran Canaria las personas que fueron localizadas por salvamento marítimo a bordo de una patera a 350 millas de la isla. Fueron rescatadas por un mercante y han desembarcado, Cristina Quesada, junto al cadáver de una mujer fallecida. Sí, una de las 38 personas que viajaban en esta patera no sobrevivió al viaje. El cuerpo de la mujer fallecida y otras 30 personas, entre ellas un menor, han desembarcado esta mañana en el puerto de La Luz y de Las Palmas. Pero esta historia de migración se salda además con otras 3 personas que fueron evacuadas en helicóptero ayer hasta el hospital de Gran Canaria Dr. Negrín por su delicado estado de salud, y con otras 4 personas desaparecidas en el mar mientras viajaban en esa patera. Salvamento Marítimo había dado el aviso a los buques que se encontraban por la zona y finalmente fue este buque mercante que venía de Brasil el que subió a bordo a estas personas. Y como comentábamos hace solo unos minutos, los talibanes podrían tomar la capital de Afganistán, Kabul, en los próximos 90 días, según ha informado un alto funcionario estadounidense relacionado con una evaluación de la inteligencia de Washington, según recoge la cadena CNN. La ONU cifra en 390.000 los desplazados afganos por el conflicto. La comunidad de residentes afganos en Barcelona se concentraba ante la oficina de la Comisión Europea para pedir solidaridad internacional ante el avance de los talibanes y los miles de refugiados que provocan. Y el ministro de Asuntos Exteriores español ha llamado a consultas a la embajadora de España en Nicaragua después de que el gobierno de Daniel Ortega acusara a España de intromisión, injerencia e intervención en los asuntos internos, considerándolos impropio de los gobiernos democráticos. Precisamente en Nicaragua, la libertad de expresión está siendo poco a poco limitada, según el informe sobre la libertad de prensa, y el ejercer el periodismo en el país se ha convertido en una actividad de riesgo. El último bloqueo a los medios le ha impuesto el poder electoral, que lo ha acreditado a los periodistas para cubrir las actividades previas a las elecciones. El periodista Dorian Orozco cuenta a La Voz de América que las autoridades del Poder Electoral de Nicaragua restringen el acceso a la información y la cobertura noticiosa a toda la prensa independiente nacional e internacional, a menos de 3 meses que se realicen los comicios presidenciales y legislativos. No tenemos acceso al Consejo Supremo Electoral y hay privilegios para los medios de comunicación oficialistas, quienes son los únicos que pueden entrar a este poder del Estado a documentar todo lo que se está sucediendo en el marco electoral. Y más allá de una acreditación para dar cobertura a las elecciones, el mayor desafío que enfrentan los reporteros como Dorian Orozco, de 27 años, es su integridad física. Nosotros tenemos que ir a los centros de votación y corriendo el riesgo de ser retirados del centro por personas afines al gobierno, por policías, y esa es una de las limitaciones que se enfrenta.
El especialista en políticas públicas Eduardo Solórzano exhorta a las autoridades a aplicar la llamada Ley 621, la cual garantiza el acceso a la información pública. Yo creo que si esa ley realmente se permitiera aplicarse a su plenitud, no debería de haber ninguna restricción de acceso, de accesar a la información y la presencia de cobertura periodística de todos los medios de comunicación en general, sin exclusión. La Voz de América solicitó información al Consejo Supremo Electoral para conocer su postura frente a las demandas de los periodistas. Sin embargo, hasta el cierre de este informe no obtuvo respuesta. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Finalmente, y a pesar de las protestas, el Parlamento de Polonia ha aprobado el proyecto de ley que, según la oposición, tiene como objetivo silenciar varios medios de comunicación. Con 228 votos a favor, 216 en contra y 10 abstenciones, el nuevo proyecto de ley reforzará la prohibición de que las empresas que no pertenezcan al espacio económico europeo controlen las emisoras polacas. Según el gobierno, quieren evitar que países como Rusia o China tomen el control de la información. Ahora tendrán que ser ratificados en el Senado. Y volvemos a España porque hoy entra en vigor la conocida Ley Rider. 3 meses han tenido las empresas del sector para adaptarse a la nueva normativa que busca poner fin al uso de los falsos autónomos. La llamada Ley Rider entra hoy en vigor una vez cumplidos los 3 meses que el Gobierno dio a las empresas del sector para adaptarse a la normativa que pretende acabar con el uso de falsos autónomos como repartidores, obligando a contratarlos como asalariados. De las 4 grandes plataformas de reparto de comida a domicilio, 3, Deliveroo, Glovo y Uber Eats, no están de acuerdo con la normativa y cada una ha optado por una vía distinta ante la entrada en vigor de la ley. Glovo mantendrá como autónomos a cerca del 80% de sus repartidores, algo que para algunos de sus riders es un fraude de ley. Glovo ha decidido forzar todavía más, enfrentarse al Estado, a la justicia, a todo, y va a laboralizar solo en torno al 20% de la plantilla, que tiene como 10.000 o más repartidores, con lo cual hablamos de unos 2.000 trabajos, pero va a seguir con un modelo de falsos autónomos, maquillando los aspectos que para fingir que es verdadera autonomía, cuando no lo es obviamente, de la mayoría, del 80% de los trabajadores. Uber Eats dejará de usar autónomos y subcontratará a los riders a través de terceras empresas, mientras que Deliveroo ha anunciado que va a cerrar en España. Los repartidores que no están de acuerdo con la nueva ley y quieren seguir siendo autónomos han advertido que la regulación implicará más precariedad. Y aunque los Juegos Olímpicos de Tokio ya se terminaron, sus protagonistas, los medallistas, siguen ocupando noticias destacadas. Hoy vamos a hablar con uno de ellos, Ray Zapata. Consiguió la medalla de plata en la final de suelo y lo hizo obteniendo la misma puntuación que el ganador del oro. Nos atiende hoy, interrumpe sus vacaciones para saludarnos desde Cádiz, si no recuerdo mal. Hola, buenas, aquí estamos. Buenas tardes, enhorabuena antes que nada por esa medalla que sabe a oro después de una magnífica actuación. Sí, la verdad es que muchas gracias, estoy muy contento, feliz porque al fin y al cabo he conseguido mi resultado, lo que quería, desde hace muchísimo tiempo y bueno, no puedo estar más feliz de haber conseguido este logro. ¿Qué fue lo que pasó realmente? ¿En qué consiste esa norma, esa salida del tapiz, tocar la línea azul? Una diferencia de 0,1, que fue lo que pues no te llevó el oro. Bueno, realmente sacar un pie de la pista de suelo es una décima, más el paso que das para salirte de la pista, que en este caso serían 3 décimas, o el saltito que das para irte fuera de la pista. Aparte de los innumerables recepciones mal hechas, que bueno, es lo que hizo que estuviéramos muy equiparados. No obstante, yo no estoy de acuerdo con esa nota, pero sí que estoy contento porque al fin y al cabo he conseguido lo que quería, una medalla en los Juegos Olímpicos, y eso es lo que me llevo. O sea, el resto ahora mismo me da totalmente igual. Una medalla que ansiabas desde pequeño, con un comienzo difícil en Lanzarote. ¿Te imaginaste llegar hasta unos Juegos Olímpicos? Hombre, por eso luché desde muy pequeñito, ¿no? Yo fui con opción de conseguir medalla, pero apenas llevaba 3 años compitiendo internacionalmente y ya me planteé en unos Juegos Olímpicos con plaza nominativa. Llegué a los Juegos Olímpicos con opciones de conseguir medalla y al fin y al cabo no fue así. Entonces vi que tenía posibilidades de conseguirla. Me propuse prepararme para los Juegos Olímpicos de Tokio, estos de este año, y al fin y al cabo he conseguido el resultado que me había propuesto, así que súper contento.
Ray, estamos escuchando a tu niña por detrás, supongo que será ella, sé que no eres supersticioso, sí, pero ella te dio mucha suerte porque tu mujer te puso un babero de la niña en la mochila, que fue lo primero que te encontraste nada más acabar el ejercicio. Sí, bueno, a ver, yo lo vi cuando estaba en el aeropuerto y dije, hostia, qué guay, no sé qué tal, y lo dejé en el mismo sitio, ¿no? Yo no soy supersticioso, pero creo que eso me dio fuerza, y me dio bastante fuerza. Cuando terminé el ejercicio digo, madre mía, a ver qué nota me van a dar ahora, me voy a coger al babero este porque es el de mi hija y o sea, con muchas ganas, ¿no? De abrazarla, y digo, esto me va a dar fuerza seguro, y al final pues creo que algo rato tenía que ver. Me hubiera gustado más que ya hubiera estado ahí en Tokio y ahí hubiera conseguido el oro seguro. Seguro. Mucha suerte has tenido, mucho esfuerzo en todo este proceso, y de hecho has conseguido que hay 2 movimientos de gimnasia que ya hayan sido nombrados con tu apellido. Sí, bueno, ahora hice uno en 2016, le pusieron mi nombre, mi apellido, está patentado, y el último que hice fue hace 1 mes y medio, 2, que es uno de los 3 elementos más difíciles del mundo, del código de puntuación de gimnasia, tiene un valor I, solo hay 3 elementos con ese valor en el código de puntuación de gimnasia, y la verdad que para mí es increíble haber hecho historia con un elemento, luego con otro que es uno de los más difíciles del mundo entero, y por último consiguiendo una medalla en los Juegos Olímpicos para España después de 13 años. O sea, yo estoy en una nube, mi hija es preciosa, está contenta, mi mujer también, nos está haciendo todo bastante bien, y ojalá que siga saliendo todo así de bien, que sigamos cumpliendo nuestro objetivo y nada más, o sea, feliz y pleno de alegría. Y en este momento también es importante esa reivindicación que has hecho de más patrocinadores, no solo para este deporte, para todos los deportes, para que los profesionales puedan dedicarse a esto, porque no sé cuántas horas entrenas al día, pero entiendo que no lo puedes compatibilizar con un trabajo. Hombre, por supuesto que sí, no es una reivindicación, sino es pedir un poco apoyo, no solo para mí, en este caso he conseguido medalla, pero sí que es verdad que está saliendo en muchos medios, y creo que eso es bueno. O sea, es bueno que pedir ayuda a los medios, a las empresas que realmente puedan aportar y quieran colaborar con algo bueno, con algo que tenga futuro, pues apostar por el deporte, por todos los deportes en general, porque al fin y al cabo da resultados, ¿no? Da resultado a un país, da resultado a personas, ayudarse a cumplir sueños de personas, de niños, que sería increíble más apoyo, ¿no? No sé qué más decirte, simplemente eso, necesitamos más apoyo para ser aún mejor de lo que somos. Muchas gracias por tus palabras, ahí queda el mensaje, y gracias sobre todo por atendernos en tus vacaciones a todo el equipo de Atlántico Noticias, y enhorabuena. Muchísimas gracias. Bueno, continuamos con otros asuntos, porque hoy día 12 de agosto se celebra el Día Internacional de la Juventud, y la Organización de las Naciones Unidas ha elegido como lema la innovación de los jóvenes para mejorar la salud de nosotros y del planeta. En Canarias, desde el gobierno se reivindica la participación activa de los jóvenes, sobre todo ahora en tiempos de pandemia. Un colectivo que se ha comprometido con la ayuda a migrantes a través de la colaboración desinteresada en las ONGs, y se enfrenta a un futuro en el que ellos van a tener un papel importante en la sociedad. Es importante la renovación, ¿no? Que empiecen a tener las jóvenes espacio en las administraciones públicas, en las universidades, en las empresas, y también que tengan puestos de responsabilidad para que haya ese traslado de experiencia desde nuestros mayores a también a las personas más jóvenes que tenemos ideas frescas, soluciones, ganas y tenemos ilusión. Hay un paro juvenil muy elevado, así que pedimos ese compromiso también al resto de instituciones, al resto de la sociedad. Y van a ver el primer cachorro de león blanco nacido en Turquía. Tiene solo 45 días, es hijo de la única pareja de leones blancos que habita en el país. Se trata de una especie que debido a su color se encuentra en peligro de extinción. Esta cría fue exhibida en el Parque Aslan de Estambul con motivo del Día Mundial del León. Se estima que en cautividad hay solo 100 leones blancos y 30 de ellos en libertad. El pequeño se cuidó en la casa del veterinario del zoológico poco después de su nacimiento, ya que su madre lo rechazó. Pues nosotros terminamos aquí. Bueno, no, nos queda una última noticia. Van a conocer ahora otra historia de animales, la curiosa historia de Shelaine. Es una perrita muy conocida en las calles de Quito, en Ecuador, por acompañar a su dueño mientras trabajaba a bordo, eso sí, de una motocicleta. ¿Cómo amanece? Así comienza el día para Shelaine, una perrita schnauzer de 4 años que desde pequeña acompaña a César a trabajar en los servicios de entrega en delivery. Se embarcan en su motocicleta y empiezan a rodar asfalto. Él la considera más que una mascota,
una amiga de aventuras, pues ambos se acompañan a diario. Porque ella es mi compañera, pues, o sea, es él todos los días con ella. Comemos empanadas juntos, comemos pizza juntos, comemos sushi juntos, o sea, ella lo es todo. Pues un día que no pueda salir con ella, prefiero no trabajar. Enseñarle a ir en motocicleta no fue difícil. Cuenta que estos peluditos nacen con ese instinto de aventura, pues la adrenalina está en sus venas. Pero el perro no Terminamos aquí Atlántico Noticias y nos vamos a despedir recordando que tal día como hoy, 12 de agosto, nació en 1949 Mark Knopfler, cantante y guitarrista de Dire Straits. Su singular estilo con la guitarra sin púa está considerado como uno de los músicos más importantes de la historia del rock. Actualmente lleva una carrera en solitario con un estilo diferente, mezclando diversas fuentes como el blues, el rock y el folk. La revista Rolling Stone lo sitúa en el puesto 27 de la lista de los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos. Con él le decimos adiós. Se quedan ya con toda la actualidad en el Telenoticias 1. Hasta mañana.